Hola amigos de YouTube adictos al creepypasta, mi nombre es Tomekuz, les vengo a contar una historia que jamás fue revelada en los canales infantiles de la televisión mundial. Esta historia remonta cuando estaba trabajando en la compañía televisiva en la que se habían producido los Teletubbies. Un día cuando iba al trabajo me encontré con una persona que estaba reposando en la entrada del estudio. Era un vagabundo. Me dijo, ¿qué haces aquí? Yo respondí, yo trabajo aquí. Me miró, con una cara de sorpresa y de horror. Y me dijo, yo igual trabajaba aquí hasta que me cago la vida. Me dijo, sígueme, te voy a contar algo que me pasó cuando trabajaba aquí, para que no te pase a ti. No querría seguirlo, tenía un poco de miedo, pero la curiosidad me venció. Lo seguí, me llevó a un cuarto oscuro, parecía un departamento abandonado, estaba húmedo, tenía colchones viejos y rotos, también tenía una foto de los Teletubbies. Tenía dardos clavados como si odiara esa foto. Me dijo, este es un lugar seguro, y me empezó a contar una historia. Yo era asistente del director del canal. Un día fuimos al campo a inspirarnos con nuevas ideas para un nuevo programa. Estuvimos allí varias horas cuando de repente escuchamos muchos perros ladrar abajo de la colina en donde estábamos. Eran ladridos de miedo. Mi jefe fue a ver lo que pasaba bajo la colina. Estuvo allí mucho tiempo, y me empecé a preguntar qué había pasado. Entonces decidí ir a ver qué pasaba. Bajé la colina y vi algo que nunca había visto, algo que cambió mi percepción del universo. Había unos seres negros de 2 o 3 metros de alto, con piel negra, una cara diabólica, y antenas. Había 4 de estos seres. Ellos estaban rodeando a mi jefe. Al lado de ellos había una nave, se podría decir que parecía un ovni. Yo quedé anonadado, me oculté tras la nave sin que nadie me vea. Estos seres podían hablar mi idioma, pero hablaban con palabras muy simples y pronunciaban mal. Hablaban con mi jefe. Le decían que ellos tenían una misión y requerían de su ayuda para concretarla. Yo noté en la cara de mi jefe algo raro. Parecía que estuviera en un trance hipnótico. Estos seres le decían a mi jefe que venían de un planeta muy lejano llamado Tubies, y que su misión en este planeta es capturar niños y niñas para llevarlos en su planeta, para crear una raza híbrida, y que quieren producir un programa infantil que hipnotice a los niños para que vayan hacia su nave. Quedé pálido al escuchar lo que decían. De repente mi jefe les dijo, vamos al estudio a producir el programa. Se subió a la nave de estos seres. Ellos igual subieron. La nave se empezó a elevar, se volvió transparente, y de repente desapareció. Fui corriendo a mi auto para ir al estudio a detenerlos. El estudio estaba a algunas horas del campo. Cuando me aproximaba al estudio después de algunas horas manejando, llamé a la policía para buscar apoyo. Les dije lo que pasaba. Ellos no me creyeron, ellos creyeron que estaba loco. Entonces decidí que lo haría yo mismo. Llegué al estudio, estacioné mi auto, tomé una pistola que estaba en la cajuela, entré al estudio. Estaba vacío, era muy tarde en la noche. Me escurrí lentamente hacia la sala de producción. Yo sabía que iban a estar ahí, lo presentía. Llegué, abrí un poco la puerta y asomé mi cabeza. Estaba mi jefe y los extraterrestres trabajando en un programa. Decidí tomar mi pistola, asomarla en la puerta, y apuntar a estos seres para poder matar a todos de un tiro. Tenía miedo, pero no iba a dejar que le hicieran eso a los niños. Me decidí, y disparé. Logré atinarle a 2, los otros 2 se asomaron. Y disparé de nuevo, logré matar al resto. Mi jefe se desmayó. Lo atendí. De repente despertó, y vio que había en el monitor un nuevo programa llamado Los Teletubbies. Se puso muy feliz. Yo le dije, que el programa estaba maldito. Le dije, que no lo transmitiera. Me despidió. Espero que les haya gustado. Soy Tomekuz y me despido.